Usted está en Aeropuerto de Dios y hoy es domingo 20 de agosto del 2023. Estamos hoy recibiendo al huracán Hilary aquí en California. Se dice que va a llover una cantidad de agua mayor a lo que llueve en un año. ¿Será eso posible? Bueno, estamos en los últimos tiempos y estas cosas se tienen que ver más seguido. Por eso que está Aeropuerto de Dios al aire para anunciar que ya la iglesia se va pronto con el Señor. Pronto se va a dar ese rapto. Por eso que ahora el hermano Isaac Luna, ingeniero agrónomo, va a predicar esta palabra que él ha llamado venciendo el miedo con Cristo. Venciendo el miedo con Cristo. Así que los vamos a dejar con el pastor Isaac Luna. Y otra cosa, antes que se me olvide, recuerde que tiene que regalarnos el like y la suscripción para llevar este evangelio alrededor del mundo. Recuerde, suscríbase, si no, no va a llevar el evangelio alrededor del mundo. Y comparta estos mensajes con todos sus seres amados y sus amigos, porque de tanto oír palabra, la fe nace. Dios me los bendiga. Bye. Y sígase gozando con Aeropuerto de Dios. Bienvenidos a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde nos esté viendo en cualquier parte del mundo. Mi nombre es Isaac Luna. Este día 20 de agosto de 2023 estamos en un fenómeno aquí en California atípico que nunca se había dado en la historia de California. Tenemos un huracán Hilary, llamado Hilary, que entró del Golfo de la parte de México y ahora está como una tormenta tropical mandando precipitaciones a este lado de California, ¿verdad? Así que estamos a 20 de agosto y vamos a... Domingo, ¿verdad? Domingo 20 de agosto, para que quede en la historia. Y vamos a tocar ahora un tema que pocas veces he visto yo que se predica por desconocimiento, o porque no se tiene la gana, o porque a veces Dios no nos pone en nuestro corazón. Pero hoy, amados hermanos, Dios puso en mi corazón esta carga de hablar con ustedes acerca de un tema que lo estamos viviendo todos día a día. Pastores, evangelistas, líderes, y por qué no decir todos los que somos cristianos, que estamos, como quien dice, en la llanura, ¿verdad? Y para eso vamos a tocar un tema que es el libre de miedo, se llama. Libre de miedo. Esta predicación es para darle ánimo y fortaleza a usted en este momento, si está atravesando alguna crisis de la que vamos a aprender más en este momento. Cómo agarrar esta crisis, ponérsela a Dios en sus manos. Y después de esto, cómo vamos a tener esa paz y tranquilidad que Dios nos ha mandado a que tengamos. Así que para comenzar vamos a pedirle al Señor que guíe nuestra boca, nuestro pensamiento y todo, para que Dios tome posesión, que el Espíritu Santo tome posesión de esto, que la carne no tome ninguna gloria. Así que vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde está. Y Señor, te damos gracias por este día maravilloso. Gracias por tu amor, por tu gran misericordia, Padre bueno. Gracias, Señor Jesús, por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias, Espíritu Santo, por estar aquí en la tierra con nosotros como un abogado delante de nuestro Señor. Bendice tu palabra, Señor. Bendice mi boca, mi mente, mis pensamientos, mi alma, para poder glorificar tu bendito y santo nombre. Oramos en acción de gracias, Señor, por tu pronto regreso. Amén y amén. Muy bien, amados hermanos, vamos a tocar un tema ahora que está en el Evangelio de Mateo. Mateo, en el capítulo 14, de los versos 22 al 32, habla de una escena, de una parte, de una porción de la vida de nuestro Señor Jesucristo que se desarrolla, y los quiero poner en contexto, en este momento se desarrolla en Israel, allá en el mar de Galilea. Así se le dice a este mar, el mar de Galilea, así lo describe la Biblia también. O le llaman el mar de Kinneret, porque tiene forma de un instrumento que en hebreo se le llama Kinneret, es como un violín. A eso se llama, por eso el origen de esto. Ojalá que no me esté equivocando y me corrigen si eso pasa.
Y quiero ponerlos en contexto. En este momento, cuando ustedes... no vamos a leer la porción de la Biblia porque es demasiado larga, solo vamos a leer 3 partes. El versículo 28, y dice: y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Y luego dice, versículo 28, entonces le respondió Pedro, nuestro Señor Jesucristo, y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, le dijo Pedro. Vamos a leer un último versículo para que vayamos agarrando el contexto y cómo se va a desarrollar el tema. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento, dice. Entonces, con este antecedente bíblico, les voy a poner un contexto geográfico. El mar de Galilea en realidad no es un mar. El mar de Galilea es un lago. Es un lago grande que tiene 21 kilómetros de largo, unas 15 millas, y tiene 9 kilómetros de ancho, o unas 9 millas de ancho, o unos 12 kilómetros de ancho. Este mar de Galilea, donde se está dando esta parte de la Biblia, donde Jesús camina sobre las aguas, están hacia el norte del mar de Galilea. Y buscando hacia el norte, se sube a las alturas del Golán, que es donde nace el río Jordán. Allí nace el río Jordán. En este momento Israel tiene esas tierras controladas, porque allí nace toda la fuente de agua que llega a Israel, viene del río Jordán, baja por toda la cuenca y llega al mar de Galilea. El mar de Galilea recibe esta agua y por diferencia de altura llega hasta el mar Muerto. Así, esa es la frontera de esa parte de Israel. Entonces aquí está nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles en la parte norte, buscando para las alturas del Golán. ¿Y qué es lo que sucede en este mar? Les voy a contar. Estaba investigando lo que sucede aquí porque quise entrar en contexto de por qué les dio miedo en un mar, en un lago les dio miedo, dije yo. Pero resulta que en esa parte el viento que viene del sur, del este y del oeste hace que se levanten unas grandes olas. Y les voy a contar una experiencia que me pasó a mí en el año 2001. En ese año yo estaba trabajando como voluntario en el Cuerpo de Guardavidas Voluntarios de la Cruz Roja de El Salvador. Y fuimos a hacer un buceo nocturno. Salíamos a bucear porque éramos buzos de rescate. Estábamos en una lancha en medio del mar, en medio del lago de Ilopango. Y eran como las 12 de la noche, porque era una práctica de noche. Y nos agarró una tormenta increíble. Se levantaron unas grandes olas tal vez de 2 metros, parecidas a estas olas que se levantaron allí en el mar de Galilea, o que se levantan en el mar de Galilea. Y para no hacerles la historia larga de lo que nos pasó a nosotros, andábamos 7 u 8 personas buceando, haciendo esa práctica. Hermanos, la lancha se llenó de agua y esa lancha se hundió. Y todos estábamos al medio del lago de Ilopango. Perdimos la lancha, se perdió un motor de 75 caballos, un montón de plata, y perdimos los equipos de buceo, y ya con la lancha hundida. ¿Y ahora qué hacemos? Bueno, vamos a nadar para la orilla. Hermano, hemos comenzado a nadar. Hemos salido a las 3, 4 de la mañana. Entonces, cuando se da este evento, a mí me impacta porque yo pasé una experiencia así, y se me hundió la lancha, si más nos ahogamos. Entonces aquí pasó algo sobrenatural que yo le he puesto el contexto histórico, el contexto geográfico, lo que me pasó a mí en la vida real. Estuvimos a punto de perder la muerte, de perder la vida, de perder la muerte, ya me trabó la lengua. Estuvimos a punto de perder la vida en medio del agua, en medio del lago de Ilopango, de noche. Entonces es un pánico terrible, ¿verdad? Entonces, ya con este contexto histórico, geográfico y espiritual, ahora quiero comenzar a tocar el tema ya de fondo y forma. Amados hermanos, el miedo es uno de los enemigos más terribles que estamos enfrentando ahora los cristianos y todas las personas alrededor del mundo. Si usted ve esas caravanas de personas que vienen de Sudamérica, de Centroamérica, lo hacen por sobrevivir, por miedo a morir de hambre.
creyendo que aquí en Estados Unidos van a encontrar un paraíso, arriesgan sus vidas por el miedo a que lo que está pasando en sus países. El miedo es una emoción, se lo voy a dibujar el miedo desde el punto de vista psicoterapéutico. El miedo es una emoción primaria, como el enojo, la culpabilidad. Si usted se siente aburrido, estresado, o se siente solo, que está pasando en el mundo cristiano en este momento, hay una epidemia de soledad en este momento entre todos los cristianos. Entonces, vamos a hablar de esos temas en algún momento más adelante, pero hoy vamos a tocar específicamente el tema del miedo. Luego ese miedo, si usted no lo controla, se convierte en frustración. Se siente frustrado, el cuerpo comienza a demandar y a exigir ciertas cosas. Entonces, después de todas esas etapas, viene la tercera etapa, que es la emoción terciaria. La persona, hermano, vea a su alrededor, vea en su familia y dígame si no hay alguna persona que esté deprimida. Porque a eso lleva el miedo, en las etapas estas. Lo lleva hasta un estado depresivo. ¿Por qué? Porque el cuerpo se siente tan abrumado que dice, no, yo ya no aguanto más con esto, y ¡pah!, se pone depresivo. ¿Y qué hace la depresión? La depresión lo que hace es de que la persona se vuelve lenta, solo quiere pasar durmiendo, no le dan ganas de trabajar, no le dan ganas de bañarse. El cuerpo lo lleva a esas condiciones emocionales porque usted no quiso agarrarse de la mano de Dios. Y ahora lo que vamos a ver es cómo usted se puede liberar de todo eso a través de la presencia de Dios en su vida, ocupando las herramientas que Dios nos ha dado y deshacernos de esas cadenas de maldad que nos quieren atar, que nos quieren agarrar, someternos. Satanás quiere que usted tenga miedo. Satanás quiere que usted esté en pánico y entre en todos esos estados emocionales encontrados para que se aleje de la presencia de Dios. Pero hoy le vamos a ganar esa batalla al enemigo de una manera muy fácil a través del uso de la palabra de Dios. Ahora le quiero contar qué es lo que pasa cuando usted se enfrenta a ese temor que se llama miedo. Su corazón comienza a palpitar más rápido. Se le sube la presión arterial. Sus pupilas se dilatan sus pupilas. Usted comienza una sudoración y hay una liberación en su cerebro de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona que le provoca el estrés, le provoca las enfermedades, le provoca el cáncer, le provoca la diabetes, le provoca todas las enfermedades que vienen de la mente. ¿Se da cuenta cómo es de importante que nosotros entendamos la palabra de Dios cuando Dios nos manda a que confiemos en Él? Si no confiamos en Él, si nosotros estamos acostumbrados a tener miedo, somos propensos a una gran cantidad de enfermedades. Y después decimos, Señor, ¿y por qué me enfermé? Y usted le echa la culpa a Dios si no le ha hecho caso de cómo confiar en el Señor para que usted pueda ser un vencedor aquí en la tierra. Porque se trata de aplicar la palabra de Dios a la vida diaria de nosotros, amado hermano. Eso es lo que Dios nos ha mandado. Para eso Dios nos ha dado su santa palabra. La Biblia, aquí está todo lo que nosotros tenemos que hacer para vivir una vida, si no muy bien en santidad, porque somos pecadores, una vida correcta y digna delante de nuestro Señor. Eso es lo que Dios nos está mandando en este momento. Y eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, de lo que hablemos en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Que cuando usted tiene un ataque de miedo, su cerebro, nuestro cerebro, Dios lo ha creado tan perfectamente que el miedo no es malo. De verdad que no es malo. El miedo Dios lo puso en nuestro subconsciente y en nuestro cerebro porque el miedo nos prepara para dos cosas. Para pelear, usted le da miedo, se le dilatan las pupilas, el corazón le palpita más rápido, está sudando, dilata, porque usted piensa que se va a morir, o un ser querido suyo se va a morir, o está en peligro. Entonces usted lo que hace es dos cosas. O pelea, es uno, y lo otro es o huye. Y esto lo podemos ver ya en la palabra de Dios, en Génesis. Cuando Eva ya ha agarrado el fruto prohibido y se lo dio a Adán y comieron del fruto prohibido, Dios descendió a la tierra. Y estoy parafraseando en este momento. Y le preguntó a Adán, ¿dónde está? Yo ya sabía dónde estaba Adán.
Sabía Adán que él había cometido un gran pecado al desobedecer la palabra de Dios. Y le dice a Adán, es que tuve miedo y me escondí. Ahí se da el primer ataque de miedo en la historia humana. Ahí Adán puso una introducción de esa emoción negativa en los seres humanos porque ya estaba en un estado pecaminoso. ¿Se da cuenta desde dónde viene atacando este flagelo a los seres humanos y ahora a los cristianos de una manera bien impactante? Pero no se preocupe, hermano. Quédese ahí donde está. No se mueva porque hoy el Señor nos va a dar la solución y cómo podemos enfrentar estos miedos para que nos sintamos más que triunfadores. Para que nosotros, como Jehová Dios le dijo a Josué en Josué 1:8, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, le dijo. No temas ni desmayes, le fue la orden. Que es lo mismo que nos ordena a nosotros. Que no tengamos miedo, que no desmayemos, que sigamos adelante. Así que vamos a entrar al punto número 1 y es que el miedo nos paraliza. El miedo nos paraliza completamente. Y acompáñame el versículo 26 de Mateo 14:26 dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Los discípulos cayeron en pánico, les dio miedo. Vieron quizás a un Jesús resplandeciente en medio de una gran tormenta, con unas grandes olas, con unas olas que golpeaban la embarcación, que probablemente ellos tenían miedo de que la lancha les fuera a dar vuelta, tal como nos pasó a nosotros en el año 2001, y se murieran ahogados. No, yo en una versión de la Biblia decía a lo que los apóstoles le tuvieron miedo era a morir ahogados, que la lancha diera vuelta por esas grandes olas y morir ahogados. Y ven a Jesús y de repente comienzan a temblar. Es la primera reacción que tenemos ante la adversidad. Ahora veámoslo desde el punto de vista práctico y diario. Cuando nosotros estamos enfrentando cualquier situación, nos da ese temor, ese miedo. Y los seres humanos, y nosotros como hijos de Dios, que estamos en el día a día y nos damos cuenta que uno de los mayores temores es a la incertidumbre, hermano. La mayoría de los problemas de miedo que nosotros acarreamos en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu es el miedo al futuro. Mire, aquí en Estados Unidos todo el mundo pendiente, ya viene el fin de mes y comienza el pánico. ¿Y cómo voy a hacer para pagar la renta? ¿Y cómo voy a hacer para pagar los biles? ¿Y cómo voy a hacer para pagar el carro? ¿Y cómo voy a hacer para pagar el seguro? Y comienza el miedo a creer que no vamos a solventar esa situación que se viene enfrente. De repente, y si usted se identifica con esto, tómelo para usted y tómelo para su bolsa. Tiene hijos pequeños o hijos adolescentes y usted entra en el pánico de creer o pensar, ¿y si mis hijos caen en drogas? ¿Y si mis hijos se me van a la calle? ¿Y si mi hija se va de la casa? ¿Y si mi hija sale embarazada? Comenzamos a crear en nuestra mente esas circunstancias adversas que ni siquiera han pasado, ¿no? Ni siquiera han pasado. Personas que ya llegaron a cierta edad y me siento solo. ¿Y si no me caso? Y comienza a vivir ese temor a una cantidad de cosas que el Señor nos manda a que tomemos las cosas de una manera diferente. Cuando Jesús vio en esta parte de la Biblia, aquí nosotros tenemos bien claro, y quiero que lo vea desde el punto de vista bíblico, un enfoque bien bíblico, y vea lo que dice la palabra de Dios. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, imagínense ustedes esta escena. quiero que usted se ubique en el contexto que estamos hablando. Está cayendo una gran lluvia. Están en medio de un mar o de un lago grandísimo, 21 kilómetros de largo, 12 kilómetros de ancho, y dice la palabra de Dios, y estaban a varios estadios de distancia de la tierra. Un estadio son más o menos 200 metros o 600 pies, es decir que estaban 400 metros mar adentro o unos 1200 pies de distancia. No iban a salir nadando,
No podía salir nadando, entonces. Y en medio de esa gran tormenta, en medio de esos rayos, en medio de esas olas grandes, ven a un Jesús caminando sobre las aguas del mar, hermano. ¡Qué tremendo! Yo solo quisiera imaginarme ver a Jesús en medio de esa gran tormenta. Quizás el Señor venía de orar y pasar mucho tiempo en comunión con el Padre. Quizás venía, me estoy parafraseando, esto no está en la Biblia, hermano, pero iluminado su rostro, y lo ven de lejos. Y en vez de tener la fortaleza, caen en pánico, les dio miedo. ¿No le parece conocido esto a usted, amado hermano, persona que nos está viendo? Cuando usted ha caído en estos estados de miedo, estados de pánico, que se los creó usted aquí en su mente. Pero Dios es maravilloso y es lindo, lindo, lindo. Es tan bello, hermano, que nuestro Señor Jesucristo nos manda, y es una orden a través de la palabra de Dios. Aquí, hermanos, hay 366 versículos de la Biblia donde Dios nos dice: no tengan miedo. No tengan miedo. 366. Un versículo para cada día. No temáis. No temáis, dice el Señor. No temáis. Entonces nos manda y nos da las herramientas para que nosotros podamos estar combatiendo este flagelo, que yo sé que hay muchas personas en este momento que están escuchando esta palabra, que están atravesando por esto, ataques de miedo, ataques de pánico. Yo sé que está pasando. Yo hablaba hoy en la mañana con un pastor allá en Texas y me mencionaba eso, que tenía miedo. Tenía miedo, estaba en una situación, pastor, imagínese la fortaleza que tiene, y de repente se cae en estos estados. Y ahora nosotros que estamos así en el común denominador, los ataques de este tipo de espíritus o este tipo de emociones los tenemos en el día a día. Pero Dios no nos deja así. Yo les mencioné 366 versículos de la Biblia hablando de no temáis, hablando de otra cantidad de versículos hablando de fortaleza, otra cantidad de versículos dando la esperanza, la fuerza y todo lo que nosotros necesitamos para seguir adelante. Ahora, ¿cómo vamos a vencer esto? ¿Cómo vamos nosotros a enfrentarnos? Porque aquí viene el problema. Es cierto, hermano, ya habló de todos los problemas que provoca el miedo. Sí, que dilata las pupilas, el corazón, adrenalina y todo. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo vamos a combatir esto? Muy bien, hermano, entonces acompáñeme a la palabra de Dios. ¿Cómo vencer el miedo? Y dice la palabra del Señor en el versículo 28. Entonces, dice, viene el Señor Jesús y le dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis, le dice. Dice, no tengan miedo. ¿Para qué están con miedo? Le dice, no tengan miedo, aquí estoy yo, le dice. Entonces, leo la palabra de Dios en el versículo 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Imagínense que este Pedro era atrevido, ¿verdad? Le dice: si eres tú, le dice. Jesús se identifica en medio de esa gran tormenta y les dice, les habla a los discípulos viendo sobre el mar, diciendo: soy yo, le dice eso, en medio de esa gran tormenta. Y viene Pedro y le dice: si eres tú, mándame que vaya hacia ti y que camine sobre las aguas. Y él le dijo, el Señor Jesucristo viene: ven, le dijo. La gran tormenta, la grande ola. Y descendiendo Pedro de la barca, imagínense esto, un ser humano común y corriente como Pedro, y dice la palabra de Dios en el versículo 29, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Y aquí vienen las críticas a Pedro, ¿verdad? Que no tuvo fe, que se hundió. No, yo veo la parte valiente de Pedro. Y esa es la parte de la que usted se tiene que agarrar, hermano. Porque aquí hay una parte de Pedro súper valiente, de fe, de confianza en el Señor Jesucristo, que le dijo: si eres tú, mándame que vaya hacia ti, que camine sobre las aguas. Entonces bien, el Señor Jesucristo le dijo: ven. Y Pedro se baja de la barca, comienza a caminar sobre las aguas, hermano. Es un acto verdaderamente de fe. Y ahí viene la parte del versículo donde el fuerte viento tuvo Pedro, al ver el viento en medio de las olas, el viento, la lluvia y todo, tuvo miedo de nuevo y comenzó a hundirse.
dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame, estaba ahogado, pobre Pedro, y le llegó el agua aquí, y Dios lo agarró. Dice aquí, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Usted está atravesando esta situación en este momento y el Señor le dice: ¿por qué tienes poca fe? ¿Por qué estás dudando de que este miedo que te ha venido encima, por qué dudas? ¿Por qué no tienes fe? ¿Cómo vencer el miedo? ¿Cómo vamos a enfrentar ese flagelo emocional y espiritual que está tocando nuestro corazón y nuestra mente todos los días? Una epidemia hay ahorita. Una epidemia de miedo, una epidemia de angustia, una epidemia donde los cristianos mismos hemos dejado de confiar en Jesucristo, hemos dejado de confiar en el Espíritu Santo, hemos dejado de confiar en el Padre. Y hemos confiado sobre nuestra propia fuerza, y nosotros no tenemos la capacidad para seguir adelante. Nuestra fuerza humana no tiene la solución a este problema. Solo que usted se tome de la mano, así como lo hizo, dice, en el momento Jesús extendió la mano y asió a Pedro, lo jaló y lo sacó. Así, en este momento Dios te está dando las herramientas para que cualquier situación, y especialmente de esta emoción negativa que estamos hablando, vas a salir de eso. No te preocupes, Dios te va a sacar de eso. Solo tenés que confiar en la palabra de Dios. Tenés que confiar en los 366 versículos de promesas de la Biblia que hay aquí. Tenés que confiar de que la palabra de Dios es el único medio del cual tú tenés que agarrarte para salir de esta situación de miedo. No permitas que el miedo te pase a la siguiente etapa, porque si te vas a la siguiente etapa vas a llegar a la frustración, y si no superas la frustración, tu cuerpo te va a demandar y vas a caer en estados depresivos, que es mucho más difícil salir. Entonces confía en el Señor, vence el miedo, agárrate de la mano de Dios, y te vas a dar cuenta cómo Dios te va a sacar de todo esto. Este mensaje no es tan de carácter espiritual, pero sí es de carácter de vida diaria, de todos los días. Todos los días estamos enfrentándonos a temores que no... Y te voy a decir algo más. Y alguien me preguntaba, hoy en la mañana, consultaba con una persona y me dijo, entonces es malo tener miedo. Yo no te estoy diciendo que es malo tener miedo. Lo que es malo, es más, es bueno que tengas miedo, porque el miedo te puede salvar la vida en algún momento determinado. El miedo lo tenemos para cuidarnos. Lo que es malo es de que te quedes metido en ese miedo de una manera dañina a tus emociones y a tu espíritu. Eso sí se convierte en algo que no lo podés permitir, tenés que sacarlo, enfrentar el miedo. Se viene el miedo encima de ti, lo enfrentas, se lo pones a Dios en sus manos, te liberas del miedo y sigues adelante. Qué fácil lo dijo, sí. Enfrentas el miedo, lo llevas a ti, haces que te pregúntale al miedo, ¿y qué me vas a hacer? Pues, ¿qué me vas a matar acaso? ¿Qué tiene el miedo? ¿Me voy a morir acaso? Se lo pones en las manos a Dios y es segurísimo que después de 3, 4 o 5 minutos de oración, ese miedo se ha ido por completo. Eso no me cabe la menor duda. Ahora, después de que tenés ese ataque de pánico, ese ataque de miedo, después que has logrado entender que esto solo Dios puede resolverlo, solo Jesucristo a través del Espíritu Santo te lo puede resolver, ¿qué viene después de eso? Viene lo más importante, hermano. Dice la palabra de Dios, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor nuestro. La palabra de Dios está llena de consuelo y de para que nosotros podamos resolver este tipo de problemas, cualquier problema emocional. Muchas veces vas a necesitar consejería, sí, vas a necesitar consejería. Busca a tu pastor, busca un consejero, busca a alguien espiritual de mayor edad dentro de la iglesia que te ayude. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle a otra persona, estoy enfrentando esto, y que a través de la palabra de Dios te puede ayudar a resolver este problema?
En el versículo 32 viene la clave y dice, y cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes ellos? Ya venía nuestro Señor Jesucristo que traía a Pedro de que se había hundido y que había caminado. Subieron a la barca y ¿qué dice la palabra de Dios? Se calmó, dice. Vino la calma, vino la paz, vino la tranquilidad, vino la estabilidad, vinieron las emociones de una manera tranquila, tu corazón volvió a palpitar de manera tranquila, tus pupilas ya no están dilatadas, sino que de un tamaño normal, tu presión arterial bajó, tu cuerpo está en una buena condición física y Dios te dio la calma. Y dice otra vez, y leo de nuevo el versículo 32. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Me dice, qué lindo es cómo hemos venido atravesando todo este proceso, cómo yo les fui explicando qué es el miedo, después cómo enfrentarlo. Y ahora tienes que entender que si tú logras encontrar el sabor en la palabra de Dios, tú logras encontrar que aquí están todas las indicaciones que nosotros necesitamos. Este avión ya quiere salir volando. Que nosotros necesitamos llegar a Cristo a través de la palabra de Dios, ocupando la palabra, la oración, la meditación y el Espíritu Santo. Llegamos a Cristo cuando nosotros accedemos al trono de la gracia a través de ese vuelo espiritual. Aquí en este punto nosotros vamos a encontrar calma, vamos a encontrar la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Y cómo sucedió eso? No te preguntes cómo sucedió, solo entender que Dios lo va a hacer para que tengamos una vida en paz y en tranquilidad. Aquí en esta paz, en esta calma, como cuando Jesús subió con Pedro a la barca, que todo se calmó. Ahora quiero que esa barca y todo lo que se calmó alrededor, pienses que eres tú. Piensa en ti, cómo tú te ves más calmado después de atravesar estas crisis, cómo tú te sientes más calmado, cómo tú te escuchas más calmado por la presencia del Espíritu Santo ordenando tu vida a cada momento. Y quiero decirte algo, tú que me estás viendo en este momento, yo entiendo lo que estás pasando. Si los ataques se te van a venir a cada momento. O te sucede que después de que pasaste un evento en el día, llegas en la noche y te agarra el ataque también. Después de que todo ha pasado, te puede suceder. Yo sé lo que sucede. Yo tuve ese problema y he enfrentado a través de a la luz de la palabra, a la luz de la oración, a la luz de la presencia del Espíritu Santo, he logrado enfrentar estos miedos. Y sí se puede. Te lo digo con toda certeza. Pero te lo dice con toda certeza nuestro Señor Jesucristo. Porque Él en su palabra nos ordena a que no temamos, a que no tengamos miedo. O que si tengamos el miedo, déjalo que llegue, pero entrégaselo a Él para que pueda resolver todo. Ya nos vamos en el rapto. Ya nos vamos en el rapto. Yo extiendo la mano, pero ese es de que me quedó muy cerca el avión, me encanta. Entonces, no, pero está bien. Entonces, amado hermano, quiero que hagamos un pequeño recorrido y que entendás que esto que hemos hablado ahora te sirva de punto de partida. Si tú quieres o estás enfrentando una situación que crees que no la puedes manejar, aquí va a salir el teléfono de Aeropuerto de Dios. Va a salir el teléfono. Si tú quieres consejería con relación a este tema y consejería a la luz de la palabra, solo llámanos. Y a través de la palabra de Dios y el Espíritu Santo creemos que podemos ayudarte. Entonces, vimos el miedo nos puede paralizar. Luego en el segundo punto vimos cómo vencer el miedo. Y luego en el tercer punto vimos cómo cuando tú le entregas estas cosas, estas emociones a Dios, cómo viene la calma a tu cuerpo. Esa paz y tranquilidad de la que Dios habla en su palabra, la Biblia. Amados hermanos, este tema es un tema que está ahora tocando muchos corazones. Hay una epidemia en este momento que nosotros los cristianos no nos podemos dar el lujo de participar en esa epidemia de esas emociones encontradas.
Pongamos nuestra vida al cuidado de Dios. Pongamos nuestras emociones al cuidado de Dios. Entendamos que hay pastores, hay consejeros que pueden colaborar y ayudar en este tema. No estás solo. Si tú estás atravesando este tipo de situaciones, Dios está contigo. Tienes este canal, puedes llamarnos a este canal, puedes contactarnos a este canal. Estamos para ayudarlos, estamos para llevar esta palabra de fortaleza, esta palabra de las buenas nuevas, la palabra de Dios para las personas que no la conocen, porque este canal está esperando la segunda venida de Cristo. Eso estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Por eso estamos ahora, van a ver ustedes una gran cantidad de predicadores. Amados hermanos, Dios es bueno, Dios ha hablado a nuestros corazones. Ahí donde estés, cierra tus ojos. Vamos a hacer una oración. Muchos critican que dicen de que, que cuando estás en grabación o estás en algún lugar, sí hay que hacer el llamado y si la gente se puede levantar, entonces yo te digo, ahí donde estés, si tú te quieres levantar, si tú estás en una computadora, si tú estás en el teléfono, entonces repite conmigo esta oración y dice, cierra tus ojos, pero repite conmigo en voz audible. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Salva mi alma, soy pecador, para que el día que muera pueda estar contigo en el cielo. Si tú hiciste esta oración, ahora eres un hijo de Dios. Acércate más a este canal, busca una iglesia, llénate de Dios y no tengas miedo. Dios tiene la solución. Bendiciones, Aeropuerto de Dios. Les mando un fuerte saludo, un abrazo desde Los Ángeles, California, para el mundo. Adiós.